Así que bueno, quiero compartir con vosotros algo también que está relacionado con lo que hemos venido hablando. Yo no soy de hacer series, pero al final muchas veces me salen series. Pero bueno, también es fruto de lo que, como digo, de lo que yo voy reflexionando en la semana, vuelvo a escuchar la predicación, no por escucharme y decir, qué bien predico, cosas de esas, sino porque me gusta rumiar un poquito en el altar de oración también. Muchas veces pues reflexionamos sobre eso, ¿no? Y van surgiendo cosas también muy interesantes. Y yo quiero en esta mañana lanzarte una pregunta, o dos preguntas mejor. Espero que me ayuden y no la pongan antes de tiempo. ¿Estás escuchando, no, José? Yo quiero... No la ponga, ¿eh? He dicho que no la ponga, ¿eh? Que la has quitado, vale. Yo quiero hacerte esta pregunta. Y quiero que dos preguntas, pero quiero que me contestes con honestidad. ¿Está bien? ¿Puedes contestarme con honestidad? Entonces la pregunta dice así. ¿Tú confías realmente en Dios? Yo te pregunto, ¿tú confías realmente en Dios? ¿Cuántos de los que están aquí hoy confían realmente en Dios? Si tú confías en Dios, puedes decir algo. Amén. Eso es. ¿Sí? Líneas generales, a lo mejor hay alguien que no pasa absolutamente nada, pero en líneas generales todos los que mayormente estamos aquí confiamos en Dios. Hemos visto como Dios, antes cantábamos, ¿no? Dios, ¿qué? Dios es fiel. Hemos visto como Dios ha sido fiel. Es verdad que hay muchas circunstancias, situaciones que quizás no llegamos a entender en toda su magnitud, pero Dios ha sido fiel. Dios nos ha guardado, Dios ha estado ahí. Podemos declarar eso como iglesia, como personas, como cristianos. Dios es fiel. Y nosotros, obviamente en este proceso, en este caminar, hemos aprendido ¿a qué? A confiar también en Dios. No es algo fácil en el sentido de que Dios no sea fiable, sino de que a nosotros nos cuesta. Pero realmente confiamos en Dios, ¿verdad? El salmista decía, en tus manos están mis tiempos. Y así realmente yo también lo creo para mi vida, que mi vida está, mis tiempos están en las manos de Dios. Que Dios sabe, que Dios va a tener el control, que Dios me va a ayudar en todo este caminar que yo tengo en la vida, hasta que sea viejito y con 130 años me muera. A veces quisiera morirme con 40 años. Pero Dios va a estar conmigo. Ahora, la cuestión que quiero preguntarte hoy es esta. Ahora sí, ayúdame, José, ahí. Esta es la segunda pregunta. ¿Vamos? ¿Lo tienes? ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Puede Dios confiar en ti? Yo te he preguntado, ¿tú confías en Dios? Y me has dicho en su mayor medida, sí. Ahora la pregunta es si Dios puede confiar en ti. Y yo quiero que podamos reflexionar en esta pregunta, porque nosotros, hace un tiempo lo compartía en un evento, cuando nosotros empezamos en el ministerio, una de las cosas que orábamos al Señor, y entiéndeme, no es que esté mal del todo orar por lo que te voy a decir, pero una de las cosas que orábamos y entendimos que quizás no estábamos orando correctamente, es que orábamos por mucho crecimiento. Señor, trae mucha gente a la iglesia, orábamos. Señor, yo me acuerdo que me sentaba aquí, ¿no? Entre semana con la silla vacía. Señor, llena este lugar de gente. Y no está mal que tú ores porque la iglesia se llene, porque realmente esto es evidencia entonces de que la gente se está acercando a Dios, o que la gente está teniendo un encuentro con Dios, o que la gente ha conocido al Señor. Pero en medio de todo eso, algo que yo entendí, algo que entendimos también como pastores, es no orar en el sentido de Señor, danos mucha gente, sino orar esta cuestión tan importante que precede a lo que es mucha gente. Y es esta oración. Señor, danos personas fieles, personas confiables, personas en las cuales nosotros podamos descansar y saber que tu obra se va a seguir extendiendo. Personas que no sean egoístas, que no miren por lo suyo, sino que miren por tu reino, que miren por lo tuyo. Y nosotros en un tiempo determinado empezamos a orar esto. Señor, trae personas confiables. No en el sentido de solamente hacia mi persona, sino confiables en lo que estoy hablando, en lo que tiene que ver con el reino, en lo que tiene que ver con la obra de Dios. Porque tristemente también el apóstol Pablo habla esto, que hay muchos que utilizan el ministerio, utilizan lo que es
la vida de iglesia, el desarrollo de la iglesia para su beneficio personal. Pero una persona confiable es una persona que cuando Dios le da algo, lo pone al servicio del reino. Es una persona que se esfuerza, como vamos a ver ahora. Y quizás esta palabra de ser fiel, esta palabra de ser una persona confiable, no es una palabra que hoy esté asociada a la generación. De hecho, se dice que cada vez más la gente es infiel. Cada vez más la sociedad se da cuenta de esto. Y cada vez más, tristemente, la infidelidad se normaliza más. Yo no sé en Latinoamérica, pero en España, yo hablaba de esto hace poco con alguien, la infidelidad no era un tema como que estuviera tan, cuando ocurría realmente era como aquello una catástrofe, como que hasta la propia familia miraba mal al que había sido infiel. O sea, era una situación terrible. Hoy día parece que la infidelidad como que fuese algo, bueno, tampoco pasa nada. Y Dios, en medio de todo esto, está buscando personas que sean fieles. Ahora, Dios es Señor y Creador de todo lo que existe. Pero cuando Dios crea al ser humano, desde el principio de los tiempos, Él le dice algo importante. Y es que señoree sobre todo lo que hay creado. Dios le dice al hombre, te pongo como administrador de toda mi creación. Le dice que ponga nombre a los animales, le dice que sojuzgue la tierra, que llene la tierra, pero le dice esto, señoread sobre la tierra. Ahora, cuando el Señor le está diciendo esto, el tema no es que Dios le está diciendo, tú eres el que manda sobre todas las cosas, porque todas las cosas son tuyas, sino que Dios está poniendo al ser humano como administrador de lo que Él ha creado. El problema es que el ser humano, en esa misión que tenía, desparramó todo lo que tenía. Y creyó que lo que Dios había puesto en sus manos era suyo. Y confundió la palabra administrador por la palabra poseedor. Por eso nosotros hoy día muchas veces decimos estas expresiones. Es que mi casa, es que mi dinero, es que mi trabajo, es que mi familia, es que mi vida. Y pensamos que todo lo que tiene que ver conmigo me pertenece. Es mío. Yo me lo he ganado. Yo lo he obtenido. Y muchas veces hay muchas personas que tienen problemas con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando Dios les reclama algo, cuando Dios les pide algo, y no es que Dios te esté diciendo, oye, me lo entregas, por favor, me lo das. No, es que Dios como que te estuviera diciendo, devuélveme lo que yo te he dado. Pareciera que decimos, ¿cómo Dios va a hacer eso? Si esto es mío. Por eso, fíjate Jesús, uno de los temas que más habló fue sobre el dinero. Porque el dinero en sí no es ni bueno ni malo, pero el dinero nos controla en el sentido de que pensamos que es nuestro. Y nos volvemos de alguna forma como egoístas en el sentido de que pensamos que todo lo he ganado yo, de que todo lo he conseguido yo y que todo esto es mío. Y no nos damos cuenta de que todo lo que tenemos es prestado. Nos olvidamos, hermanos, de que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha prestado. Pero algo importante y algunos detalles interesantes en relación a esto es que, número uno, Dios nos va a pedir cuentas por todo aquello que nos ha prestado, por todo aquello que ha puesto en nuestras manos. Y número dos, el deseo de Dios es que lo que Él ha puesto en nuestras manos, nosotros lo multipliquemos. Esto es un principio que se ve en la Biblia. Dios me da a mí algo para que yo lo administre correctamente, para que yo lo cuide, para que yo le dé ese valor. Pero por otro lado, lo que Dios desea es que lo que Él ha dado, lo que Él me ha dado, yo lo multiplique. Por eso cuando tú piensas en tu vida, en tu día a día, siempre piensa esto. Primero tienes que cuidar lo que Dios te ha dado. Tu casa, tu familia, tu esposa, tu esposo, tu trabajo. Cuida lo que Dios te ha dado. Pero también lo que Dios desea no es que te quedes ahí, sino que te multiplique. Que multiplique. Y cuando yo hablo de esto, escucha lo que te voy a decir, nos vamos a reír de esto, pero no es tan así. Porque nosotros decimos, bueno, yo tengo mi familia, mi matrimonio y no voy a tener más hijos. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque no me gusta. Ay, es que tener un hijo es una complicación. ¿Para quién es una complicación?
para mí, para mi vida cómoda. Sin embargo, Dios desde el principio, ¿qué dijo? Multiplicaos. En el trabajo, en lo laboral, también Dios nos llama a multiplicarnos, Dios nos llama a crecer. Me preocupa cuando muchas veces tenemos una mentalidad muy, ¿cómo se dice? Muy pobre. Una cosa es que seas pobre, otra cosa es la mentalidad mezquina, la mentalidad de pobreza. Y hay mucha gente que no es que sea pobre, es que tiene mentalidad de pobre, de mezquino. Y siempre va a lo mínimo. Y no tiene el deseo de prosperar, de avanzar en la vida. Yo deseo, hermano y hermana, para tu vida, como pastor, deseo que tú avances en tu vida. Que tú tengas negocio, que tú puedas emprender cosas. Pero muchas veces tenemos esa cuestión de limitarnos, de frenarnos. De decir, bueno, ya está lo que tengo, está bien, me conformo con esto. Y yo no te estoy hablando aquí de un evangelio de prosperidad, pero sí te estoy diciendo que estamos llamados a multiplicar todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, fíjate la vida de José. Estuvimos hablando la semana pasada de José y dijimos que José era un hombre ¿cómo? ¿Qué dijimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Normal, efectivamente. Y eso nos ha hablado de ¿qué? De que era un hombre consagrado. Es decir, la idea era que siendo hombres normales podemos ser hombres consagrados. Pero José no solamente fue un hombre consagrado, sino que fue una persona fiel. Fiel con sus autoridades, fiel con lo que se le dio. Pero no solamente fue fiel en lo que se le dio, sino que multiplicó lo que se le dio. Cuando lo pusieron como administrador del reino. Él hizo una gran labor. Él vio la crisis que venía y él fue capaz de multiplicar los beneficios de esa tierra. Y nosotros, hermanos, cuando pensamos en Dios, muchas veces pensamos en el día en que nos presentaremos delante del Señor, ¿verdad? ¿Y qué frase muchas veces decimos que esperamos recibir ese día? ¿Qué frase esperas tú recibir ese día? A ver, ¿alguien la sabe? Una frase que muchas veces decimos. Cuando Dios me ve a mí, que diga: buen siervo fiel. Fiel. Y esta frase no está tomada al aire, sino que está tomada de un texto de la Biblia, de Mateo capítulo número 25. No sé si pueda acompañarme un momento. Mateo capítulo 25. Y Mateo 25 se compone de dos parábolas principalmente que muestran una correlación de sucesos. Primer suceso es la parábola de la vírgenes insensatas. No sé si conocen la historia, pero lo que dice es que hubieron algunas vírgenes que no estuvieron preparadas para la venida del novio. Y el segundo suceso son las parábolas de los talentos. Lo tenemos en el versículo 14. Y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. ¿Qué le entregó? ¿Le dio los bienes a su siervo? No, le entregó sus propios bienes. Este señor entregó sus bienes. Y dice: a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Es decir, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo multiplicó. Recibió el talento. Y en aquella época, escucha, un talento, para ganar un talento en el sentido laboral tenían que pasar como 20 años. Este hombre no recibió una cosa pequeña, recibieron cosas grandes. Uno recibió 5 talentos. Y él lo que dijo es: el Señor me ha confiado 5 talentos, esto es algo muy importante, esto es algo muy valioso. No solo lo voy a cuidar, sino que lo voy a multiplicar. El segundo dice que recibió 2 talentos y dijo la misma idea: tengo 2 talentos, esto es algo muy importante que mi Señor me ha dado, esto no es para mí, esto es para la obra de Él y por lo tanto lo voy a multiplicar. ¿Te das cuenta del principio? Lo mismo, tú recibes algo que no es tuyo, tú lo cuidas, tú lo valoras, pero tú lo multiplicas.
Pero sin embargo, bueno, y la frase es esa, ¿no? Y dice, y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hermano, el tema es el último. Fíjate en el versículo 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Y fíjate lo que le dijo, aquí tienes lo que es tuyo. La fidelidad, hermanos, tiene que ver con movimiento. Y ese movimiento tiene que ver con obediencia. No hacer nada es indiferencia y es hacerlo realmente mal. El siervo, si te fijas, dijo, no he sido ni malo ni bueno. ¿Cómo se llama eso en otras palabras? Cuando una persona dice, bueno, no he sido ni frío ni caliente. He sido tibio. Muchas veces en nuestra vida nos damos el lujo de ir viviendo o caminando como si fuésemos tibios. Bueno, si no hago esto para Dios tampoco pasa nada. Bueno, si no desarrollo el ministerio tampoco pasa nada. Si no me muevo y al final lo que nos invade en medio de todo eso es la pereza, es la dejadez, es la indiferencia. Por eso Dios a los siervos fieles les llama a estar en un constante movimiento, a obedecer, a hacer la obra, a multiplicar lo que Dios nos ha dado. La fidelidad está relacionada con usar bien los recursos ante los desafíos de la vida, poniendo la mirada en el Señor. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿puede Dios confiar en ti? Si Dios puede poner algo en tu mano y tú eso lo valoras, pero lo multiplicas, entonces la Biblia nos enseña que tú eres un hombre, una mujer fiel. Eres un buen administrador con lo que Dios te ha dado. Y ahora quiero llevarte al texto que vamos a ver en esta hora, porque todo esto ha sido la introducción. ¿Estás nervioso o qué? Quiero que me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 2. Porque esta es la frase que quiero hoy, que podamos, la idea que quería traerte. Fíjate que, para ponerte en contexto, Pablo dejó a Timoteo en la iglesia de Éfeso. Y Timoteo está al frente de una iglesia. Ahora Pablo le escribe una carta personal, le escribe una carta pastoral. Y le dice esto, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quién? A hombres, ¿cómo? Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice, al igual que Dios, Pablo está buscando hombres y mujeres que sean fieles, a los cuales encargar una misión, darle un ministerio. Y hermano, esto es precioso porque aquí tú puedes ver las 4 generaciones que se presentan. Y puedes ver como algo que Dios da como el ministerio, hay una multiplicación. Y te lo voy a explicar. Mira, tiene que ver también con la palabra legado. El texto dice, Timoteo, ¿no? Lo que has oído ¿de quién? De mí. Primera generación, Pablo. Pero la segunda generación, ¿quién es? Timoteo. Timoteo, lo que has oído de mí. Es decir, Pablo tiene el ministerio, Pablo lo multiplica dándoselo ¿a quién? A Timoteo. Y Timoteo le dice, esto encarga ¿a quiénes? A hombres fieles. Una tercera generación. Timoteo, lo que tú has recibido no es para que tú te lo quedes, es para que tú también lo multipliques, para que tú también lo des a otra generación. Y dice, y estos
que son hombres fieles, sean idóneos ¿para qué? Para enseñar también a otros. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros recibimos, el ministerio, el llamado, la labor, no es para que tú digas, la voy a hacer yo siempre y yo voy a ser el único. No, es para que la multipliques a otro y este la multiplique a otro y este la multiplique a otro. Y esto se llama también, la palabra es legado. Yo he visto ministerios, hermano, que cuando han muerto, ha muerto todo. Porque no entendieron este principio de que cuando Dios te ha dado algo no es para que tú te lo quedes, no es para que tú lo disfrutes, es para que tú lo multipliques, es para que tú también puedas bendecir a otro. Por eso estamos llamados como iglesia siempre a que podamos seguir levantando personas en medio nuestra. Hermano, algo, y de verdad no es, pero algo que como iglesia nos gusta remarcar es que intentamos que todo el mundo se desarrolle, que todo el mundo pueda explotar los dones que Dios le ha dado. Pero no solo que los desarrolle para sí o para la iglesia, sino que también enseñe a otro. Y de esta forma se vaya multiplicando. Porque nuestro deseo no es que cuando muramos algunos de aquí y la iglesia se cierre, lo que deseamos es que el ministerio continúe, que el ministerio se siga desarrollando. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Siempre es esa misma secuencia. Dios da, las personas lo valoran, lo trabajan, pero también lo multiplican. Pero para ser una persona fiel en este sentido, hermanos, se necesita tener una actitud, se necesita tener un carácter, se necesita tener un corazón. Y en cuestiones prácticas, luego Pablo hace algo muy interesante y es que desarrolla esta idea explicando y dando algunos ejemplos que lo vamos a mirar rápidamente. En el versículo 3 dice esto, fíjate lo que le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y versículo 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. De repente Pablo pone 3 ejemplos que tienen que ver con personas, con labores, que tienen que ver con gente que realmente se esfuerza, que tiene una actitud, que tiene un corazón para poder alcanzar objetivos. Y él da varios ejemplos. El primero de ellos es soldado. Y el del soldado dice que, te lo voy a leer en otra versión, dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Soporta el sufrimiento como buen soldado. Hermano, el soldado, yo creo que algunos de aquí quizá han sido soldados o a lo mejor no, pero está encomendado a una misión por la cual tiene que estar dispuesto a sufrir. Y esta misión exige alma, esfuerzo, vida, lo exige todo. Una persona que es fiel es una persona que está dispuesto también a sufrir. Pero sufrir no nos gusta. Pero Pablo aquí está hablando de un soldado que es capaz de permanecer a pesar del sufrimiento. Pero también hay algo interesante y es que dice que ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría, dice esta versión, agradar al oficial que lo reclutó. La versión Reina Valera dice ninguno que milita. Y se está refiriendo a una autoridad, es decir, el soldado entiende que tiene que permanecer porque ha sido encomendado por un oficial, por alguien de autoridad. Por lo tanto, yo tengo que permanecer. Y la tercera cosa es que dice que no se enreda en los asuntos de la vida civil. Es decir, que no queda atrapado, que no se distrae con las cosas de la vida, de lo cotidiano. Y no es un tema solamente de motivo, como si dijese mundano, ¿no? Pero son cosas que muchas veces nos roban el tiempo, nos quitan la visión, nos distraen. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Un hombre o una mujer tiene un llamado de Dios, tiene una misión de Dios. Un ejemplo, ¿vale? Práctico. Va a ser misionero. Y tiene claro desde pequeño que Dios lo llamó a ser misionero. Y toda su vida se está esforzando, padeciendo, luchando, porque ha entendido que Dios lo llamó a ser misionero. Lo que yo recibí, el llamado que yo recibo, el ministerio lo voy a multiplicar. Pero ahora conoce a una chica
una chica guapa, una chica agradable, una chica simpática y una chica que dice, yo soy de Lucena y siempre me voy a quedar en Lucena. ¿Es pecado que el muchacho se case? Te pregunto. ¿Es pecado que el muchacho se case? No. ¿Es pecado que el muchacho quiera tener una esposa y unos hijos? No. Pero quizá una cuestión que tendría que revisar es si la persona que va a mi lado me va a acompañar a hacer la misión que Dios me ha encomendado. Porque muchas veces nos enredamos en cosas que no son pecado. Esto es un ejemplo, ¿vale? No te empieces a pensar, ay, la chica con la que... No. Muchas veces no, las cosas prácticas, un trabajo, por ejemplo. No, es que tengo una necesidad de un trabajo, es que sí, yo sé que tiene la necesidad de un trabajo, pero si ese trabajo deja o te quita de hacer lo que Dios te llamó a hacer, entonces te estás enredando en las cosas de la vida. ¿Me sigues hasta aquí? El soldado tiene claro cuál es el objetivo, tiene claro el sufrimiento, tiene claro quién le ha enviado, pero tiene claro que no se va a enredar en las cosas de la vida porque tiene una misión. De hecho, esto daría para mucho más, pero no tengo el tiempo. La segunda cosa que dice Pablo es el atleta. Versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Otra versión dice, asimismo ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga la regla. Un atleta sabe lo que requiere principalmente para poder alcanzar el objetivo, disciplina. Si tú quieres ser fiel en las cosas de Dios, tú necesitas disciplina. Yo necesito disciplina. El tema es que la disciplina nos cuesta la vida. No nos gusta. El esforzarnos, el formar hábitos que tienen que ver con Dios. Y esto implica compromiso, implica esfuerzo. Si tú quieres ser un hombre, una mujer fiel, necesitas tener disciplina. Una vida de oración, una vida de comunión con Dios, una vida de servicio a Dios, ser disciplinado. Ahora, hay una cosa muy interesante aquí también, que dice que el atleta tiene que hacerlo legítimamente, lucha legítimamente. Y otra versión dice, sigue la regla. ¿Sabes qué significa eso? Que no es hacer las cosas como yo las considero, sino que yo tengo que ser obediente a unas normas, a unas reglas que me pueden parecer mejor o peor, pero son unas reglas que yo tengo que cumplir. Cuando uno quiere ser fiel a Dios, hermano, escucha esto que te voy a decir porque te puede salvar la vida. No es hacer las cosas como tú sientes, no es hacer las cosas a tu manera o a mi manera, es hacerlas como Dios dijo que las hagamos. Como diríamos en buen español, como Dios manda, ¿verdad? Es hacer las cosas como Dios te dijo que la hiciera. Hay una cosa muy interesante en el atletismo y es lo siguiente, que hay gente que es súper disciplinada, que durante años está trabajando mentalmente, físicamente, en todos los sentidos para una sola carrera en la vida. ¿Sabéis cuál es la carrera? La de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Y entonces esa gente va mentalizada, el día de antes nervioso, diciendo, wow, mañana tengo la carrera, ya estoy preparado, el entrenador le dice, estás todo listo, tal. Sí, y entonces cuando están en el momento de la salida, ¿qué tiene que esperar? El sonido de la pistola. ¡Pah! Y se escucha esta frase del comentarista, salen los corredores. Efectivamente. Pero ¿sabéis de casos donde ha habido una persona que es disciplinada, que está preparada, pero no sigue las reglas porque antes de que suene, ¡pum!, sale? ¿Y sabéis lo que ocurre automáticamente cuando sale antes de tiempo? Que está eliminado. Hay gente, hermano, que cuando ocurre eso, tú les ves las caras y están desesperados, empiezan a llorar, no saben ya, se golpean. ¿Por qué? Porque dicen, todo lo que he hecho, al no cumplir legítimamente la norma que había, se ha venido todo abajo. Y hermano, tú puedes ser la persona más disciplinada,
Tú puedes ser o yo, podemos ser las personas más esforzadas, podemos ser las personas que tengamos más dones, pero si no cumplimos como Dios nos llamó y nos mandó a hacer, escúcheme, no sirve para nada. Nos quedamos fuera. Pablo le está diciendo estas cosas, considera la obediencia. Y el tercer caso es el agricultor. Versículo 6, el labrador dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. En otra versión dice, se esfuerza en su trabajo y debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Se esfuerza en su trabajo. Aquí hay algunos que han trabajado en el campo y saben lo que es el campo, saben el trabajo que tiene el campo. Pero también algo muy importante que ocurre en el campo es que hay que perseverar. O tú has plantado una semilla y al siguiente día has venido y ya está el árbol ahí. No, tienes que estar cada día perseverando. Es un trabajo que tienes que hacer paciente. Y al final sí que hay una promesa de que se recoge el fruto. Y este es otro ejemplo práctico de lo que tiene que ver con ser un hombre, una mujer fiel. Y es que tenemos que perseverar. No solo estar dispuesto a sufrir, sino también a perseverar. Muchos ministerios, hermanos y hermanas, no perseveran. No se mantienen. No, lo dejo. No, veo que no hay fruto, pues lo dejo. España, hermano, ese es un país donde aquí ha habido mucha gente que a veces se nos olvida y a veces no honramos todo lo que debiera, pero que ha sido perseverante, predicando el mensaje aunque nadie se convertía, testificando en las calles, estando en la iglesia, manteniendo una iglesia abierta, perseverar. Y esto es fundamental para poder ser un hombre, una mujer, un obrero fiel. Entonces, soldado nos habla de un enfoque, nos habla de una renuncia, atleta nos habla de disciplina y obediencia, y labrador nos habla de trabajo y perseverancia. Pero fíjate esto, y voy a ir terminando con esto ya. Hay personas que se visten como soldados, pero no son soldados. Hay personas que entienden como atleta, pero no son atletas. Y hay personas que tienen la capacidad para ser agricultores, pero no tienen ganas de trabajar. Hace un tiempo había una frase que se hizo así un poquito popular, no la sé exactamente cómo es, pero decía algo así como que todos en España consideramos que podemos ser políticos, entrenadores de fútbol y médicos. ¿Sabéis por qué? Porque nos encanta hablar. Vemos los políticos, decimos, es que no vean las leyes, que no sé qué, si se leyeran los reglamentos y tal y cual. Vemos el fútbol y ¿qué decimos? Con nuestra pizza en la mano, ¿verdad? Decimos, che, qué malo es. Che, lo que ha fallado Rafa, ¿no? Ayer. Che, lo que ha fallado. Pero nosotros con nuestra pizza en la mano. Y médicos también, ¿verdad? Alguien dice, me duele aquí. No, escúchame, tú te tomas un remedio que yo te voy a dar. Y somos muy, yo digo que esté ni bien ni mal, pero somos muy así, somos muy de saber la teoría, pero muchas veces no aplicamos la práctica. Y será que sabemos lo que Dios dice de hombres y mujeres fieles, pero muchas veces en nuestro día a día no somos coherentes con esta persistencia, con esta obediencia, con esta disciplina, con este esfuerzo, con esta perseverancia, llámalo como quiera. Porque en la vida práctica, en el día a día, es donde se ve realmente si nosotros somos obreros fieles o no somos obreros fieles. En nuestros días se ve si nosotros somos los que estamos multiplicando o no estamos multiplicando. Tú imagínate que José, ¿vale? José lo ponen ahí, ¿no? Como gobernador de Egipto. Y él dijo que iba a haber una crisis, ¿vale? Va a haber una crisis. Entonces él dice, hagamos una planificación. Tú imagínate que esa planificación no funciona. ¿Tú qué crees que hubiera hecho Faraón? ¿Qué crees que hubiera hecho? ¿Lo quita? Porque en el día a día, en la práctica, en lo que hacemos, es donde se ve si lo que Dios nos ha dado primero nosotros lo valoramos y también lo multiplicamos. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? ¿O ya te dormiste? No, ya se durmieron. Y quiero decirte algo, como te he dicho, es una cuestión de actitud, es de carácter, es del corazón. Si mi corazón está puesto en algo,
yo voy a esforzarme porque eso dé fruto. Si yo pongo un negocio, en teoría, yo voy a poner mi tiempo, mi dinero, mi corazón, ¿para qué? Para que eso dé. ¿O quién pone un negocio y dice, bueno, a ver cómo va la cosa? Si nuestro corazón, hermano, está en Cristo y está en su obra, nosotros vamos a permanecer como obreros fieles. Por eso Pablo le dice a Timoteo, encárgale esto. No se lo encargue a cualquiera de la iglesia. No se lo encargue a 2, 3 personas. Encárgaselo a obreros, a hombres, mujeres. ¿Cómo? Fieles. Pero la fidelidad se ve. ¿En qué se ve la fidelidad? En el día a día. ¿En qué se ve? En cómo habla la persona, cómo trabaja la persona. Y yo te pregunto, ¿habrá hoy hombres y mujeres aquí que puedan ser hombres y mujeres fieles? Que Dios pueda darle algo y que eso que Dios le ha dado lo multipliquen. Fíjate que la Biblia nos dice que el Señor nos ha dado un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 17 en adelante nos habla del ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios nos ha dado algo. No solamente nos salvó, no solamente nos cambió a nosotros, sino que nos dio una misión. Si nosotros nos quedamos con la salvación, estamos incompletos en el sentido de que Dios nos ha llamado para algo más. Pero también Dios nos va a pedir cuentas por ello. También Dios va a volver un día y va a ver lo que hicimos nosotros. Y como cristianos, hermanos, no podremos decirle, bueno, Señor, yo te doy las gracias porque tú me diste la salvación, pero yo sabía que tú eras un Señor duro y yo era muy temeroso de ti, Señor, por eso me quedé simplemente en mi silla, sentado, haciendo lo que, pues cuidando mi salvación con temor y temblor, y no multipliqué lo que tú me diste. Cuando Dios nos está llamando a algo más, porque el deseo de Dios es que cuando Él vuelva, lo que nos ha dado, lo encuentre como multiplicado. Si tú recibiste la salvación, gloria a Dios porque recibiste la salvación. Alégrate, dale todos los días gracias a Dios, pero también entiende que hay gente que no tiene esa salvación y que tú vas a ser un obrero fiel, un hombre, una mujer fiel para poder bendecir a otro. Pero el deseo no es solamente que sea una persona y tú digas, vale, ya una persona conoció a Cristo, ya me puedo morir en paz. No, sino que sea otra persona y otra persona y otra persona. Si Dios me ha dado a mí un don, un talento, oye Señor, yo lo pongo a tu disposición. Claro que yo podría en mi casa, pues yo qué sé, tocar la guitarra solo. O claro que yo podría, pues solamente dedicarme a ciertas cosas. Pero si Dios me ha dado algo, yo quiero multiplicarlo. Y de esa forma seguir haciendo el ministerio de la reconciliación que Dios me llamó y te llamó a hacer. Ahora, fíjate que, y termino con esto, Pablo le da 2 detalles a Timoteo. Le dice 2 frases que te las voy a decir rápida. Una es, esfuérzate en la gracia. Y la otra es, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Por eso, hermano, voy a empezar con la segunda. Cuando tú y yo estamos en nuestro día a día, ¿sabes lo que tú y yo tenemos que hacer todo el tiempo? Acordarnos de Jesucristo. Porque cuando nosotros miramos a Jesucristo, vemos cómo Él se esforzó, cómo Él sufrió, cómo Él llegó hasta la meta y hubo un fruto. Cuando yo miro a Jesucristo, tengo mi mirada enfocada en lo que Dios desea que yo haga. Cuando yo miro a Jesucristo, puedo aprender también. Cuando yo veo a Jesucristo, puedo ver un hombre que fue fiel, un obrero fiel. Por eso me gusta como Pablo le dice cariñosamente, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate del Señor. Cuando dejamos de ser hombres y mujeres fieles, lo que estamos haciendo es olvidándonos del Señor Jesús. Pero luego también le dice, esfuérzate en la gracia. Déjate, es como si dijese, déjate fortalecer. Deja que Dios sea el que te levante, que Dios sea el que te ayude en ese proceso
para poder alcanzar y llegar a ser un hombre fiel. Ahora, Dios es un ejemplo de fidelidad. Porque al principio hemos preguntado, ¿qué hemos dicho? Que Dios es fiel, ¿verdad? Fíjate que Dios es tan fiel que el versículo, no sé si lo has quitado, pero capítulo 2, versículo 11, fíjate lo que nos dice. Dice, palabra fiel es esta. Otra vez se introduce esta palabra, fiel. Palabra fiel, 11, ¿vale? Por favor. Palabra fiel es esta. Esto es algo que Dios dice, yo soy fiel, yo voy a cumplir esto. Si nosotros, dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Palabra fiel es esta. Si tú mueres por causa de Cristo, también vivirás por Él y con Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Segundo. Siguiente versículo. Si sufrimos, dice, también reinaremos con Él. Si sufrimos, si hemos sido obreros fieles, pero hemos sufrido, dice la palabra, que reinaremos con Él. Ahí está el fruto. Pero también dice, si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo el texto es que Dios va a ser siempre fiel. El tema es si nosotros vamos a ser fieles o vamos a ser infieles. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Es una característica, es un atributo, la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios no cambia, Dios no falla en su palabra. La pregunta no es si Dios es fiel, la pregunta es si nosotros podemos ser fieles a Dios. Si Dios puede confiar en nosotros. Esa es la pregunta que en esta mañana quiero dejarte. Porque lo que Dios está buscando, así como Pablo, así como Timoteo, son hombres y mujeres que sean fieles. Si Dios viniera hoy y te diese algo y te dijese, toma, te entrego esto, ¿qué harías tú con eso? ¿Lo valorarías tanto que lo guardarías? ¿O lo valorarías tanto que lo multiplicarías? El deseo de Dios es que todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, sea en nuestra vida, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro ministerio, todo lo multipliquemos. El deseo de Dios es que vayamos siempre a más, no a menos. Cuando una persona empieza a ir a menos, escucha, al final lo que acaba es acomodada y estancada. Esto no es científicamente comprobado, pero yo lo he visto muchas veces. ¿Significa que todo el día tengo que estar haciendo cosas, sirviendo, Pues no lo sé. Pero sí dice un texto, fortalécete en el Señor. Deja que el Señor sea el que te fortalezca. Deja que Dios sea el que te levante. Porque hombres y mujeres hay muchos, pero hombres y mujeres fieles no hay tanto. Por eso Pablo le dice a Timoteo, búscalo y encuéntralo. Y nosotros como iglesia seguimos orando y pidiendo, Señor, cada día, como pastores, pon hombres y mujeres fieles, confiables, en los cuales se pueda poner algo y que eso que tienen lo multipliquen. No lo pierdan, no lo desparramen, sino que lo multipliquen.